Hola familia Emanuel, para nosotros es un gusto estar con ustedes, estamos muy felices de tener un domingo más que el Señor nos da, que podemos compartir, que podemos estar ahorita ahí en la sala y sentir como el Señor nos pueda hablar en estos tiempos que son a veces tan difíciles. Yo le preguntaba al Señor el otro día, le dije, Señor, cuando me dijeron que tenía que traer la prédica, ¿qué puedo traer al pueblo? ¿Qué palabra quieres que yo traiga para que todos seamos bendecidos? Y mientras ayunaba, mientras oraba, mientras yo le pedía al Señor y sentía y trataba de hacer como un análisis que yo creo que todos lo hemos venido haciendo, y de hecho lo hablaba en las redes sociales, en mis redes sociales, y decía que ¿qué es lo que está pasando? Y es que probablemente a todos nos enseñaron a vivir, a otros a sobrevivir, pero nunca nos enseñaron a convivir. Y eso marca una gran diferencia. Es decir, porque tal vez nos enseñaron solo a pensar en nosotros, pero nunca a pensar en los demás. Y el convivir implica que tenemos que tener un compromiso. Y mientras yo hacía ese análisis, sentía como el Señor quería fuertemente en mi corazón y en mi espíritu que pudiéramos hablar acerca del compromiso. Creo que es algo que nos falta a todos, creo que es algo que esta sociedad sufre hoy en día. Compromiso. Y un buen cristiano es un cristiano que se conoce por su compromiso. No hay otra manera que lo podamos definir. Adrian Rogers, que es uno de los predicadores que yo creo que todos en algún momento nos hemos acogido a él porque ha sido una inspiración para aquellos que nos ha dado el honor el Señor de poder traer la palabra. Adrian Rogers decía una cosa interesante, decía, la salvación es gratuita, pero ser discípulo del Señor es lo más difícil que hay, y más cuando queremos serlo y no queremos que el Espíritu Santo nos esté guiando. No es fácil, para muchos a veces dicen, no, es que ser discípulo del Señor es simplemente aceptar al Señor Jesucristo y ya, no es así. Por eso el mismo Señor Jesucristo lo decía, si usted quiere seguirme, ¿qué es lo que hay que hacer? Tengo que negarme a sí mismo, tomar la cruz y seguirle. Decía, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. No es, ahora, me gusta hacer aclaraciones, porque a veces muchos pensarán que entonces lo que el Señor estaba diciendo es que el que sigue al Señor le va a tocar en la vida duro. Y esto va a ser pues lo más difícil que hay, que le va a tocar es flagelarse todo el tiempo, acabarse, vivir en tristeza, en un remordimiento, en un dolor muy grande. Como en un tiempo que yo me acuerdo que cuando a veces uno iba a Monserrate a correr y uno veía gente que subía en rodillas porque pensaban que era la mejor manera de cumplir ese compromiso que teníamos con Dios y se subían en rodillas y llegaban arriba pelados, pero no de pelados de juventud, no, nada de eso, es pelados pelados del cuerpo, las rodillas peladas, todo acabado, era una cosa horrorosa y uno los veía y entonces sentían que realmente tenían una comunión, habían cumplido el compromiso con el Señor. No estoy hablando de esa clase de compromiso, estoy hablando de un compromiso real. Y a un cristiano se conoce por su compromiso. El Señor muy claro lo decía. Y cuando hablaba, eso es, si no estoy mal, está en Mateo, capítulo 21. Y cuando él decía, vale la pena leamos, Mateo capítulo 16. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué provecho al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Fíjese lo que dice el Señor. Está hablando más que cualquier cosa. Todo el mundo piensa es que es una vida difícil. No, es lo que está hablando en el texto, es el grado de compromiso que debemos tener con Él. Que tiene que ser un grado de compromiso de vida. Es un grado de compromiso muy alto. No es cualquier clase de compromiso.
Porque lo que realmente nos define a nosotros en la vida es el grado de compromiso que tengamos con las cosas, como en un matrimonio. En un matrimonio podemos tener un grado de compromiso muy alto, muy bajo, podemos estar supuestamente casados, podemos estar allí viviendo en pareja, felices, y uno se va a dar cuenta que hay parejas que uno los ve, que aunque tienen problemas, ahí van. Y hay otros que con el primer problema que tienen se divorcian. Y esto está comprobado, que la mayoría de personas, entre los casos que se divorcian y no se divorcian, la mayoría de veces tienen los mismos problemas. Pero ¿qué es lo que hace que uno mantenga casado y el otro no? El grado de compromiso. Es el grado de compromiso lo que realmente hace que la relación dure o no dure. Son los mismos problemas, la mayoría de veces son los mismos problemas. Es más, mucha gente hoy por hoy se divorcia porque simplemente el tipo ronca. Puede pasar, claro, pero en mi caso, yo ronco y todavía no me he divorciado, mi esposa me sigue amando como en el primer día. Pero entiendan esto, es el grado de compromiso lo que hará y marcará la diferencia. Y por eso, para mí es tan importante que como creyente, y lo sentía muy fuerte, es ¿qué compromiso nosotros tenemos con el Señor? ¿Cuál es nuestro grado de compromiso en el día de hoy con lo que le hemos prometido al Señor? El grado de compromiso que tenemos con nuestra familia, porque eso marcará la diferencia. Eso marcará, si uno no tiene compromiso, no tiene nada. Es así de simple. Esto es elemental en la vida, no solamente del creyente, sino de cualquier persona. Si usted no tiene compromiso con su sueño, nunca va a alcanzar su sueño. Si usted no tiene compromiso con su trabajo, nunca va a ser un excelente o va a sobresalir en su trabajo. Por eso es tan importante, esto es lo que el Señor quiere enseñarnos en el día de hoy. El compromiso. ¿Qué nivel de compromiso tenemos? Y hoy quiero hacerlo a través de una historia que me parece bellísima, una historia que también me parece difícil. Y difícil digo porque son de esas historias que muchos ateístas o a veces muchas personas eruditas, muy estudiados, que son ateos y buscan de una u otra manera poder refutar la palabra y poder tal vez hacer controversia con el Dios de la Biblia. Y este es el texto, esta es la historia que a ellos les encanta agarrar. Y ya se van a dar cuenta por qué. Y quiero tomarla porque aunque para muchos puede decir, uy, ¿por qué traíste esta historia? Sé que va a ser de mucha bendición porque nos va a mostrar lo que es el grado de compromiso de un hombre que ama a Dios. Y es la historia que aparece en Jueces capítulo 11, versículo 29. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Perdona, antes de seguir quiero es como contextualizarlo para que podamos entenderlo. En Jueces capítulo 11 es la historia de Jefto o Jefte. En algunas versiones aparece como Jefto o Jefte en esta versión la Reina Valera Internacional. Jefte era, ya me estaba confundiendo, ya iba a decir la nueva versión internacional, no, la Reina Valera de 1960 aparece como Jefte. Jefte es una historia interesante porque es un muchacho que nace en un hogar disfuncional. ¿Por qué digo disfuncional? Porque su papá es un gadadita que su papá se llama Gad, es el dueño del terreno, pero su madre es una ramera. Gad tuvo su desliz y se acuesta con esta mujer, tienen a Jefte, y Jefte empieza a crecer, pero los hermanos de él, por parte del papá, quien eran los que eran, por decir así, que tenían el derecho de vivir en ese terreno, el derecho de poder mandar en ese terreno. Cuando crecen estos muchachos, lo primero que le dicen: Jefte, chaurín, te vas, no queremos que mantengas aquí en esta tierra. ¿Por qué? Porque tú eres hijo de bastardo. Entonces al pobre le tocó levantarse e irse. Y se fue, dice que a tierra de Tob.
Y cuando llega a tierra de Tob, allí él empieza a crecer, comienza a formar gente en la guerra y empieza a ser un hombre muy, como lo describe la Biblia, valeroso, muy valiente, y comienza a hacerse respetar en la región. Pero llega un momento que Israel comienza a tener problemas con el pueblo de Amón. Y en el pueblo de Amón vienen contra Israel, y pues lo único que ellos piensan es, los ancianos de Galaad dicen, llamemos a Jefte. Y llaman a Jefte y le dicen, Jefte, ven porque queremos que tú seas el caudillo, el jefe de nuestro ejército. Así que Jefte decide y dice, no lo puedo creer, ustedes me están permitiendo ser el caudillo de todo el ejército de Israel, pero ustedes al caso no me rechazaron. Pero los ancianos, al ver tanta necesidad, pues le dicen, no, te damos nuestra palabra. Que queremos que no simplemente vengas a pelear con nosotros, sino que seas el caudillo. Entonces este hombre llega un momento dado, dice que va y busca y le dice, Señor, si tú me das la victoria, yo te prometo, Señor, te prometo y hago un compromiso contigo, que voy a hacer un sacrificio, voy a hacer un holocausto con lo primero que me aparezca. Imagínese esto. Con lo primero que me aparece, si me aparece la suegra, qué maravilla, qué bendición. Pero no, como no fue, entonces, mire lo que sucedía aquí. Porque aquí uno dice, bueno, que se le apareció un animal, listo. Pero mire lo que pasa en esta historia que me parece bellísima y me parece interesante. Está en Jueces capítulo 11, versículo 29. Mire, dice así. Mas el rey de los hijos de Amón, 29. Y el espíritu de Jehová vino sobre Jefte, y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y a Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefte hizo voto a Jehová diciendo, si entregase a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de la puerta de mi casa, cualquiera, mira lo que dice, cualquiera que saliera de la casa a recibirme, cuando regrese de la victoria de los amonitas, será de Jehová. Y te ofrezco, Señor, holocausto. Y se fue Jefte hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en sus manos. Versículo 33, y desde Aroé hasta llegar a Minid, dice, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces, mire lo que sucede, versículo 34. Entonces volvió Jefte a Mizpa, a su casa, y he aquí que su hija, que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, escuche bien, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestiduras diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido y tú mismo has venido a ser causa de mi dolor. Pero Dios mío, ¿qué me pasó? Porque le he dado palabra a Jehová, y no podré retractarme. ¿Se puede imaginar esta historia? Y no voy a poderme retractar. El hombre le dice, Señor, yo te prometo, me comprometo, que si tú me das la victoria, quien sea, lo que se me aparezca a la hora de llegar a la casa, te lo voy a dar como sacrificio y como holocausto. Y le salió su hija. Uno diría, eso parece un chiste o parece una cosa de crueldad. Uno dice, ¿qué clase de película es esa? Pero esto es una historia real que pasó en la Biblia. Me aterra lo que él dice. Hija, yo le prometí a Dios y no me puedo retractar. Aquí es donde estos personajes que les gusta tanto debatir, que uno ve, que les encanta coger esta historia para poder decir qué clase de Dios es ese de la Biblia, que ni siquiera desaprobó. ¿Por qué? Y siempre hacen esa pregunta, ¿por qué Dios no desaprobó lo que hizo Jefte? Ahora,
Esto lo voy a hablar más adelante porque quiero aclarar una cosa acerca de lo que pasa ahí en ese momento. Pero el punto es esta, la pregunta que siempre hacen. ¿Por qué Jefto? ¿Por qué Dios no desaprueba la conducta de Jefte? ¿Por qué Dios, al contrario, se queda callado como si estuviera aprobando? Porque el que calla, otorga. Claro. Y lo primero que tenemos que entender es que nosotros hacemos esa clase de pregunta porque estamos en esta época. Pero para entender el texto, nos tocaría ir a la parte histórica y empezar a ir y trasladarnos. ¿Y cuál sería la pregunta que ellos se dirían en ese momento? Ellos no dirían por qué, ellos no cuestionarían por qué Jefte hizo ese sacrificio. Ellos cuestionarían por qué Jefte hizo semejante promesa. ¿Cómo le ocurre hacer semejante promesa? Claro, por una simple razón, ¿por qué ellos harían esa pregunta? Porque en ese entonces las promesas, los votos eran sagrados. La palabra del hombre era sagrada. Así le fuera mal, pero la palabra de la persona era sagrada, no era cuestionable. Si usted había hecho un voto, si usted había hecho una promesa, no era cuestionable. Así perdiera, no es cuestionable que pierda. Tal vez muchos dirán, bueno, ¿por qué se puso a hacer esa promesa? Yo recuerdo que papá me decía que en la época de ellos, mi abuelo cuando hacía promesa, alguna vez hizo una promesa y dijo, si sale todo bien, yo dono esto, salió todo mal. Bueno, la historia para resumirle es que mi abuelo termina donando una serie de ganado y papá le decía, pero papá, ¿por qué hiciste esto si sabía que te iba a ir mal? Dijo, por una simple razón, porque lo prometí. Porque en ese entonces había valor en la palabra, porque un voto y un compromiso era un grado muy alto para ellos, el valor muy alto para ellos. Hoy por hoy no. Hoy por hoy nadie se quiere comprometer. Hoy por hoy uno mira cómo la gente, siglo XXI, nadie quiere comprometerse. Absolutamente nadie se compromete. Mire nomás, por ejemplo, los políticos. Los políticos le están diciendo a uno, no, yo le prometo, mire, hago voto, y si tengo que escribirle en un pedazo de piedra y firmarlo y decir que no voy a subir los impuestos, ¿y qué es lo primero que ellos hacen? ¿Qué es lo primero que hacen? Suben los impuestos. Todos, ninguno se salva. Estamos en un tiempo donde nadie se quiere comprometer. Bien lo dijo Víctor Bauman, y lo decía yo hace unos domingos pasados aquí, desde acá, desde el púlpito, cuando estábamos reuniéndonos, hablaba sobre la sociedad líquida. Y él decía, es una sociedad que no se compromete con nada. Nadie se quiere comprometer. Anteriormente explicaba cómo una persona, los papás podían durar, por ejemplo, en un empleo 30 años. Gente que lleva 40 años trabajando. Hoy por hoy explicaba que un pelado puede durar 2, 3 trabajos durante un año, puede tener. Nadie se quiere comprometer. Nadie. Estamos en una sociedad donde el compromiso vale cero. Los jóvenes, ay, sí, lo dije, pero tenía las manos cruzadas. O sea, mira, qué pena. Y piensan que es un chiste. Es una sociedad que no se quiere comprometer. Y como creyentes no nos queremos comprometer. Ahora, fíjese lo que pasa aquí. Uno puede tener acciones de compromiso, pero no estar comprometido. Es decir, yo puedo vivir en la casa, yo puedo estar en mi casa, puedo ser el proveedor de la casa, puedo estar compartiendo con mis hijos, pero no estar comprometido con la casa. O como en el trabajo. Usted puede estar trabajando, puede estar las mismas horas de trabajo, 8 horas de trabajo, usted puede estar haciendo actos de compromiso, pero no estar comprometido con su empresa. Recuerdo la historia de un periodista que nos decía, o que hablaba y decía, me llevó una sorpresa cuando le hice una pregunta a unos empleados de una empresa y les decía,
les hizo a todos la misma pregunta y él esperaba que todos le dieran la misma respuesta y dieron cualquier cantidad de respuestas. Pero saca a relucir como una o dos respuestas, 3 respuestas realmente que le impresionaron a él. Una fue que a uno le dijo, ¿usted qué hace aquí? La misma pregunta para todos, ¿usted qué hace aquí? El uno le dijo, yo aquí vengo a enriquecer a los dueños de esta empresa. Al otro le dijo, ¿y usted qué hace aquí? Yo vine a perder el tiempo, porque aquí no hago nada. Y al otro, ¿sabe qué le dijo? ¿Usted qué hace aquí? Dijo, yo hago aquí pupitres, porque estoy buscando incentivar a una generación que hoy por hoy necesita estudiar. Ahora la pregunta es, ¿cuál de estos 3 estaba más comprometido? ¿Cuál de estos 3 estaba más comprometido con su empresa? No tengo que decirlo. Creo que cada uno de los que estamos en la casa sabemos cuál de estos 3 estaba más comprometido. Porque es una cuestión de mentalidad. Y lo primero que tenemos que encontrar en un compromiso, para poder hacer un compromiso, lo primero que hay que tener es un cambio de mentalidad. Romanos capítulo 12 decía, os ruego, mire, yo se los pido, por favor, se los pido que presenten vuestros cuerpos como sacrificio hacia el Señor, que es vuestro culto racional, y que puedan tener un cambio, una transformación de vuestra manera de pensar, que es vuestro culto racional, vuestra manera de pensar. Cambien su manera de pensar. Para yo poder cumplir un compromiso, lo primero que tengo que hacer es un cambio de mentalidad. Pero nadie quiere hacerlo. A veces queremos vivir la misma vida, entramos en una dimensión y queremos seguir con una mentalidad de otra dimensión. Yo me acuerdo cuando nosotros estábamos en la iglesia pequeña, un arquitecto nos dijo, cuando pasen a la grande, aquí los presupuestos son de 100,000, 200,000, pero cuando pasen a una iglesia pequeña, grande, los presupuestos van a ser de 1,000,000. Y cuando llegamos aquí, empezamos a sufrir, no, que el arreglo del techo solo puede costar tantos millones. Y nosotros, ¿cómo? ¿Pero cómo así? Pero allá, porque todavía estábamos con una mentalidad de un lado y no queríamos cambiar nuestra mentalidad. Eso le pasa a muchos. A veces nos pasa eso, que no queremos cambiar nuestra mentalidad. Hay pelados que se casan, están casados, y todavía quieren vivir como si estuvieran solteros. No han cambiado su mentalidad y por eso les cuesta tanto su compromiso. Pero es que todavía se van a la esquina, les llega el cheque y se van para la esquina. Y se quedan allá con los amigos, mientras en la casa lo están esperando. Pero es que hermano, yo antes de casarme era así. Y mujeres, que a veces no quieren hacer. Mire, con mi esposa tenemos cualquier cantidad de consejerías. Y lo primero que uno les dice es, cambien su mentalidad, se casaron, ya no están solteras, cambien su mentalidad. Cuando uno está en casa, pues papá y mamá le hacían todo a uno, pero ya cuando uno se casa, uno tiene que empezar a hacer. Miga, hágale el desayuno a su marido, eso ni le quita ni le pone. ¿Y por qué? Lo primero que nos dice, a ver, ¿por qué tengo que cambiar? ¿Por qué mi vida tiene que cambiar? Porque me casé. No, olvídese. Yo tengo que ser la misma, como dicen las mujeres, amiga. Si a uno un perro le cambia la vida. Sí, porque un perro, cuando ustedes compran un perro, les toca salir todos los días a llevarlo, en la mañana, en la tarde, y así estén cansados, uno va, está bien, vaya, le cambia es más, un pez le cambia la vida. Esos peces de acuario le cambian la vida a uno. Ahora, ¿qué te hace pensar que un matrimonio no te va a cambiar la vida? Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Para poder tener un compromiso es entender que tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Número 2. ¿Cómo sabemos que el grado de compromiso que tenemos? Sencillo. Cuando damos. El dar marcará tu compromiso.
el grado de compromiso que tienes. A veces te vas a dar cuenta, y esto lo he aprendido mucho, en consejería, en terapia de pareja, con mi esposa. En una relación sin reciprocidad no puede existir relación. Es decir, en una relación, si todo el tiempo estoy pidiendo, no, es que yo quiero esto, yo quiero que tú cambies, yo quiero que tú hagas, yo quiero que... y nunca estás dispuesto a dar, nunca va a haber una relación. Jamás va a haber una relación. El dar marcará realmente el compromiso que tenemos nosotros. Los jóvenes hoy por hoy quieren padres excelentes, pero no quieren ser hijos excelentes. La esposa quiere un excelente marido, pero no quiere ser una excelente esposa. El esposo quiere tener una excelente mujer, pero no quiere ser un excelente esposo. Ninguno está dispuesto a dar. ¿Qué es lo que está pasando en nuestra sociedad hoy por hoy? Cuando uno ve todos los gremios, estos desórdenes sociales que estamos encontrando hoy por hoy, es porque ninguno quiere dar. Y el dar es lo que marcará nuestro compromiso. Por eso no se han comprometido. Miren lo que sucede con los estudiantes y con el gobierno. Ninguno de los dos quiere dar. Ninguno de los dos quiere dar. Los estudiantes quieren una educación superior totalmente gratuita, el cual estoy de acuerdo, y no me van a malinterpretar con lo que voy a decir. Porque estoy de acuerdo que la educación es un derecho fundamental de todo ciudadano. Pero entienda esta dinámica, mire lo que sucede aquí. Los estudiantes quieren una educación superior totalmente gratuita, una educación profesional totalmente gratuita. Pero no están dispuestos a dar al Estado. Nunca han dicho, listo, está bien, nos graduamos y estamos capaces de dar 1 año o 2 años de servicio al Estado. Eso no, porque ninguno quiere dar. Claro, es más, quieren que cuando salgan como profesionales puedan recibir el mismo sueldo que una persona que durante 20 años lleva dando de su trabajo, de su conocimiento a una sociedad. Quieren ganar el mismo sueldo. Ahora, el Estado, peor, no quiere dar. Ninguno quiere dar, por eso es que ninguno se compromete. No hay un compromiso, porque ninguno quiere dar. El dar es elemental a la hora de comprometernos. Y es lo que tenemos que preguntarnos, ¿estamos realmente dando? Porque eso marcará nuestro compromiso. Mire lo que sucede con el Señor Jesús. ¿Qué el Señor le decía a sus discípulos todo el tiempo? ¿Qué era lo que el Señor le decía a sus discípulos? Es mejor dar que recibir. ¿Entienda? Mire la dinámica, lo que está diciendo el Señor. Es decir, entiendan lo que estoy tratando de poder ilustrar. Es que la cantidad que des, es más, si das más de lo que recibes, tienes un nivel de compromiso muy alto. Pero si das menos de lo que recibes, tienes un compromiso muy bajo. ¿Se dan cuenta cómo el dar marca el compromiso de la vida? Vuelvo a decirlo. La cantidad que das, si das más de lo que recibes, amigo, tienes un grado de compromiso muy alto. Pero si das menos de lo que recibes, tienes un grado de compromiso muy bajo. Y el Señor, por eso lo decía tan claramente. Es mejor dar que recibir. ¿Sabe por qué? Porque Dios tenía un grado de compromiso con nosotros muy alto. No era cualquier clase de compromiso. Era un compromiso muy alto. Por eso dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios tiene un grado de compromiso muy alto con cada uno de nosotros. Y por eso Él no se cansa de darnos.
Y ese es el grado de compromiso que hablaba el Señor Jesús ahí en Mateo capítulo 16. Es que es necesario que tú te comprometas con Dios de una manera, de un nivel muy alto para que funcione la relación. Eso es lo que determinará la relación con nosotros, con Dios. Lo que estamos dispuestos a dar. A dar, a pesar que nos vaya no como queramos. Porque a veces en ocasiones damos y pensamos que porque dimos nos va a ir muy bien. Hay momentos que no nos pueden ir muy bien. Pero a pesar de eso, el grado de compromiso es que voy a dar sin esperar nada a cambio. Voy a dar. Y eso es lo que Dios quiere que tú tengas el compromiso con Él. Porque mira lo que dice en una ocasión, estando el Señor Jesucristo con sus discípulos, vinieron los fariseos, y dice que vino un intérprete de la ley. No sé si se acuerdan de eso. Y vino y le dijo, Jesús, o sea, era como abogado, intérprete de la ley. Yo me imagino de esos abogados que hoy por hoy uno los ve que son, no han cambiado, ¿cierto? Y van y le dice, ¿cuál es el mandamiento más importante, Jesús? A ver, ¿cuál crees que puede ser el mandamiento más importante? Y el Señor le dijo una cosa que quedó escrito y creo que debe ser el sello, el código de honor de todos nosotros los creyentes, como compromiso sublime en nuestra vida. Amarás a Dios con todo tu corazón y con todo tu ser. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Chao, no es más. Si entendiéramos que el compromiso más grande y más sublime que tiene el ser humano es amar. Es amar. Es amar. Amemos. A mí a veces me da tristeza que hay muchos que se dicen llamar creyentes y no son capaces ni siquiera de amar a su madre, de amar a su padre, porque tienen algún resentimiento en su corazón. Hay muchos que a veces ni siquiera aman a sus hijos. He escuchado personas, creyentes, que le dicen, es que él se volvió un ladrón, un pícaro, se volvió un drogadicto y entonces yo por eso dejé de amarlo y le dije, usted ya no es mi hijo. ¿En serio? Cuando un compromiso tiene que ir por encima de todo. Ahora, yo no estoy diciendo que le alcahuetee la sinvergüencería a su hijo. Yo lo que estoy diciendo es, hay que amarlo. Que lo ames a pesar de. Porque eso es un compromiso con Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y fíjese cómo lo dice, con todo tu corazón. El Señor no quiere cosas a medias. Compromiso alto. Con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Dale todo. Todo. Así se pase lo que pase, así mi hijo haya sido lo que sea. Mi hijo el otro día me preguntaba algo y me decía, papá, si yo llego a perder el año, ¿qué me haces? Esas preguntas que le hacen los hijos a uno, que uno empieza como a asustarse y uno dice, uy, ¿qué tendrá entre manos este pelado? Y comienza uno como a decir, ¿es en serio? ¿Se va a tirar el año y uno por dentro? Y le dije, hijo, ¿sabes qué? Si llegas a perder el año, ¿sabes qué va a pasar? Te voy a tener que castigar. Pero quiero que sepas una cosa. Y nunca se te va a olvidar. Que así pierdas un año. Yo te voy a amar. Te voy a amar por encima de todo. Nunca dejaré de amarte. Y me acuerdo ese día que mi hijo me miraba a los ojos, sus ojitos aguados, y apenas me dijo, gracias papi. Tenía que escuchar eso. Se fue, después le dije, hey, ven, te vas a tirar el año. Me dice, no papá, solo quería saber qué opinabas. Sí, tenemos que dar amor a nuestros hijos. Así no sean lo que quisiéramos hacer, que fueran. Hay muchos que ahorita tal vez dicen, no, yo no lo quiero ver porque es que cambió de religión. Y ámalo. Eso es lo que él necesita. Que lo ames. Pero es que se volvió gay y no quiero que parezca de la vergüenza a la familia. Y
ámalo. Es nuestro deber, es nuestro compromiso más grande que tenemos. ¿Qué importa que haya hecho lo que sea? Amémoslo. Yo no le estoy diciendo, vuelvo a reiterarlo, yo no estoy diciendo que entonces alcahueteemos su sinvergüencería. Yo lo que estoy diciendo es, demos ese compromiso que prometimos dar, amarlos. Probablemente nuestros hijos han caído en drogadicción, probablemente nuestros hijos se han vuelto rebeldes por una simple razón, porque no los hemos amado. Esa es la clase de compromiso que el Señor quiere. Que nos comprometamos. Que como creyentes podamos comprometernos. Independientemente lo que pase, si se burlan de nosotros, no importa. Voy a seguir dando. Mire lo que hizo Jefte. Y con esto voy a terminar. Mire lo que dice Jefte. Jefte, dice la palabra, que dijo, no me puedo retractar. No me puedo retractar. Pase lo que pase, así usted me diga, no me puedo retractar, le dice a la hija, mire lo que dice en el capítulo, ahí en el versículo 39. Pasados los 2 meses volvió a su padre, su hija, o sea, la hija de Jefte, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. Conforme al voto que él había hecho, lo hizo. Muchos pensarán que esto es una historia triste, pero no es una historia como usted piensa que termina esta historia. Porque aquí es lo que yo les decía, estos ateos teóricos que buscaban siempre de una u otra manera poder confrontar a los cristianos con una historia de estas, que le dicen, ¿por qué Dios no desaprobó esa clase de conducta? Porque la pregunta que nos hacemos hoy en día es, o sea, ¿qué Jefte mató a su hija? No, amigo, no fue así. Si usted mira detalladamente el texto va a aclarar unas cosas que es importante que lo tengamos en cuenta. Y es bueno traer un comentario del rabino David Kinchi, que fue en el siglo XII, siglo XIII, una eminencia, un ilustre el tipo. Un rabino, y que más que un rabino, que son las personas que conocen mejor la cultura. Y explicaba a él acerca de los votos. Y él decía algo acerca del voto. Decía, el voto está compuesto de 2 cosas. Cuando una persona hacía voto a la ligera, porque en ese entonces hacían muchos votos a la ligera, explicaba algo que era interesante. Habían 2 condiciones. Podía cumplirlo de manera literal, o si involucraba a una persona, podía hacer remitir ese sacrificio, es decir, podía reemplazarlo. ¿Por qué? Por una simple razón, explicaba el rabino. Porque Dios nunca ha permitido un sacrificio para él humano. Jamás. Jamás lo había permitido. Ni lo ha permitido, ni lo seguirá permitiendo. En ese entonces, los pueblos cercanos sí lo hacían. Los cananeos, todos los amorreos, Molec era el dios de ellos. ¿Y sabe qué hacía? Molec lo que les pedía a ellos era sacrificio de sus hijos. Tenían que traer los primogénitos y tenían que entregarlos y los quemaban vivos ahí. Sacrificio vivo. Pero el Dios de la Biblia nunca permitió eso. Así que, como decía y explicaba este rabino, lo mostraba que en Levíticos capítulo 27 hablaba sobre cómo remitir un sacrificio, un holocausto, cuando se hacía un voto a la ligera. Pero el problema era que se tenía que hacer. Y en este caso, cuando era una persona, tenía que el sacrificio era o entregar a la persona o remitirlo, es decir, cambiarlo por un cordero o entregarla como sacrificio, pero no era un sacrificio de muerte, sino un sacrificio de consagración a lo sacro. Es decir, lo que más o menos pasó con Ana, cuando tuvo a su hijo Samuel, que dijo, Señor, si tú me das un hijo, te prometo que lo entrego al templo. Eso fue lo que hizo él. Ahora muchos dirán, pero chévere, Jefte, porque no se comprometió a él, sino que comprometió a su hija. Perdón,
El hecho de que un rey no iba a tener heredad era un compromiso muy tenaz, porque la condición de entregarla como sacrificio y consagrarla al templo era que no podía conocer hombre alguno. Por eso en el texto, si usted mira detalladamente, en el texto, cuando dice en el versículo, ahí en el 39, pasados 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Fíjese, no dice que la mató, sino que nunca conoció varón. Los ateos, los que les gusta debatir este texto, siempre llegan hasta el versículo 30, o sea, hasta el versículo más o menos, siempre llegan hasta el versículo 35, 34. Pero nunca terminan de leer todo el texto. Él la entregó como un sacrificio, como consagrarla al templo. Y dejó de recibir una heredad. Pero ¿sabe qué es lo que me aterra de toda esta historia? Y con esto ya sí termino. Es que no solamente él tuvo un grado de compromiso muy alto, su propia hija tenía un grado de compromiso muy alto. Si usted mira el versículo 30, dice que el 36, ella entonces le respondió, cuando él vino y le dijo, mija, yo no me puedo retractar, te tengo que dar como sacrificio. Versículo 36 dice, ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste. No sé si eso te acuerda de una mujer, de una jovencita en Israel, en Jerusalén, que un día un ángel se le apareció y le dijeron, mira, porque era colombiano el man, sí, el ángel, que era colombiano, dijo, mía, van a hacer un bebé y ese bebé será el Consolador, será rey y él es el Mesías. Pero aceptar esa clase de profecía, amigo y amiga, era muy complicado, porque ella estaba a punto de casarse y lo primero que iba a hacer todo el mundo a creer era que ella se había acostado con otra persona, la Virgen María. Así fue. Pero ella lo único dijo, Señor, haz conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad. ¿Cómo necesitamos personas hoy por hoy? Un hogar que se afirme, un hogar que pueda tener un grado de compromiso muy alto. Papá, mamá e hijos. ¿Queremos que nuestro hogar funcione? El grado de compromiso que tengas en casa definirá eso. El grado de compromiso que tengas en tu trabajo definirá lo largo, lo ancho de tu carrera en el trabajo. El grado de compromiso que tengamos con Dios definirá nuestra relación con Él. Así que yo les invito en esta hora que podamos cerrar nuestros ojos y podamos decirle, Señor, en este momento como familia nos acercamos. Creemos en tu palabra, creemos que tú tienes algo espectacular para nosotros. Pero sabemos que tenemos que también poner de nuestra parte. Tenemos un grado de compromiso muy alto contigo. Que seas tú hablando a nuestro corazón, que seas tú, Señor, tocando nuestra vida. Te lo pedimos en ese nombre, que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.